Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa parte absolutamente excepcional que siempre queremos que sea un broche de oro con el que cerramos todo lo que ha sido los programas de la semana en La Voz. Ya saben que siempre hago la salvedad de que siempre terminamos muy bien los programas de lunes a jueves, porque tenemos a gente que está en primera fila del análisis económico, del análisis literario, de la psicología, pero los viernes siempre les traemos a alguien muy especial, a veces conocido en todo el planeta, a veces conocido solo en su país o en determinadas zonas del país, pero siempre gente muy excepcional que merece la pena que conozcan ustedes o incluso si los conocen, que los escuchen de manera tranquila, pausada, sin ningún tipo de límites para que puedan conocer más a fondo a esa persona. La semana pasada tuvimos una entrevista, empezamos una entrevista con Marcel Felipe. Fue una entrevista, yo tengo que decir que entrañable, profunda, interesantísima, porque hablando de hechos históricos y de experiencias familiares en Cuba y en el inicio del exilio, realmente nos estaba llevando décadas atrás, pero para hablar de acontecimientos que arrojan una enorme luz en lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, fuimos hablando, agotamos una hora, apenas llegamos a la llegada a los Estados Unidos y no nos podíamos quedar ahí porque efectivamente Marcel Felipe es un personaje con el que se puede conversar durante horas y apenas nos estábamos acercando al personaje. Lo volvemos a tener con nosotros esta noche. Don Marcel, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, César. Verdaderamente parte de la culpabilidad que nos extendamos es tuya, porque conversar contigo es un placer, lo haces muy fácil. Es agradable como conversar con un amigo de hace muchos años. Bueno, yo estoy convencido de que al final las buenas entrevistas son aquellas en las que el entrevistador le deja hablar al entrevistado. Hay entrevistadores que no dejan hablar al entrevistado, continuamente lo interrumpen, comentan, etcétera. Y lo interesante en una entrevista siempre es el entrevistado. Y cuando se le deja hablar, y además tiene esa facilidad de verbo que tiene Marcel Felipe, pues claro, al final el resultado es muy bueno, como tuvimos ocasión de ver la semana pasada. Bueno, nos quedamos en esa llegada del niño Marcel a los Estados Unidos, en esos inicios verdaderamente difíciles, propios de una familia que sale de un régimen dictatorial como el de Cuba, que sale sin nada y que tiene que empezar en otro país donde además, aunque haya ya mucha emigración cubana y mucha emigración hispana, sin embargo la lengua no es la lengua propia, la lengua en la que se enseña en las escuelas y en las universidades es otra lengua. Bueno, ¿cómo vive todo su periodo de escolarización Marcel Felipe cuando llega finalmente a los Estados Unidos? Bueno, César, mira, cuando nosotros llegamos, entre las primeras cosas que recuerdo es un cálido recibimiento de la familia que teníamos acá, mi tío que nos brindó su casa por 20 días. Y recuerdo también y llevo la enseñanza de el exilio cubano en aquella época, tenía ese orgullo de salir adelante por sus cuentas, de ayudar al prójimo. O sea, a mi padre le dieron cierta ayuda cuando llegó de una agencia, de una iglesia, y
a los par de meses devolvió el dinero y lo pagó para que se pudiera. Le dieron, no, no es necesario, esto era una donación. No, pero no importa, tenemos que pagarlo. Lo mismo en casa de mi tío, estuvimos 20 días, quería que nos quedáramos más, pero en cuanto había un poquito de entrada, pues enseguida buscamos nuestro apartamento. Un apartamento humilde por Hialeah. Hialeah, para los que no conocen acá en Miami, Hialeah es un barrio predominantemente cubano. Sí, Es el barrio de donde van no los cubanos ricos que viven en Coral Gables o en Key Biscayne, sino el cubano trabajador de factoría. Y ahí tuvimos un modesto apartamento de alquiler, ahí arrancamos, colegios públicos, por supuesto, porque privados no se podían. Y yo que siempre había sido, hasta ese momento, número uno en mi clase, en cada curso que tomaba, empecé a sacar malas notas. claro. Y me dice, por dos razones. Primero, sí, definitivamente el inicio con el inglés, que además es muy divertido porque los compañeritos cubanos americanos que ya vivían acá, que ya conocían el inglés, uno le decía, ¿cómo se dice que quiero ir al baño? Y lo ponían uno a decir cualquier barbaridad Sí. para, para que los demás se rieran. Y claro, uno después de un rato se da cuenta y hasta forma parte del mismo bonche. Pero también era porque en los colegios públicos, en algunos de los colegios públicos, ya no estaban en el mismo ambiente. Habían algunos que nos tocaron de barrios que no eran tan buenos. Después al norte de Hialeah, no precisamente en Hialeah. Y, y fueron momentos de mucha bronca. Ya había tenido una experiencia, como te había contado la vez pasada, Sí. con bastantes broncas, pero muchas broncas porque eran colegios duros. Pero también de eso se aprende. Ahí también lo aprendimos a saber defenderte, a no mirar hacia abajo cuando te desafían y hacerte valer y hacerte respetar, que era lo más importante. Y sin embargo, dentro de todo eso, llegó una luz. La luz fue cuando encontramos un colegio católico al cual mis padres me matricularon mi último año y era increíble porque ahí sí encontramos una casa, encontramos un grupo de muchachos cubanos de Hialeah, la mayoría no eran muchachos ricos, pero eran de familias bien puestas, católicas, es decir, tenían la capacidad de peleárselas en la calle y tenían al mismo tiempo la ambición de tener una profesión, una educación y una cosa formal. Y de ahí saqué los amigos que tengo hoy en día, que por cierto, todos han salido extremadamente exitosos. Así que esa combinación, no te puedo decir si era precisamente la formación católica, si era la experiencia de estos cubanos católicos bien formados, pero de una clase media que tenían esa dualidad de la calle, la iglesia y el estudio, y la necesidad de superarse y siempre instruyéndole a sus hijos que se superaran, que se educaran, que fueran profesionales. Pero ese es el molde, no solamente que dio lugar a mi figura, sino también ha dado lugar a precisamente a los líderes electos que hoy en día están llevando la batuta, la generación mía, esos líderes de 45 a 55 años de edad, muchos hoy en día vienen de esa área de Hialeah, Miami Lakes, que están llevando a cabo los grandes esfuerzos que han transformado el estado de la Florida en un bastión de la libertad, del mercado libre, de la economía libre y las libertades individuales que se ha impuesto frente a toda esta ola eh, que ellos llaman progresista, pero que en realidad es dogmática de izquierda, que vive en la mayor parte del resto de los Estados Unidos y del mundo occidental. Así que hemos sido una luz y de ahí salió todo eso. Pero digamos, eso no fue lo que por sí solo, eso es lo que me da la base y el fundamento, pero no es lo que me llevó a el activismo por ver una Cuba libre. Vamos a hablar luego de ello, Marcel, pero yo me quiero detener en un aspecto que a mí me llama la atención y que con seguridad nos vas a explicar. La semana pasada contabas cómo, en fin, en casa eso de que estudiaras leyes, de que estudiaras derecho, rompía el molde de cierta tradición profesional, no había mucho entusiasmo con ello, pero el caso es que al final acabas en una escuela de leyes, pero curiosamente en Pittsburgh.
¿por qué en Pittsburgh y no en la Florida? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Bueno, esta historia, la historia de cómo comienza el activismo, por nuestra lucha por la causa, van ligados. Ah, Porque vaya. yo comencé estudiando acá en la universidad. Fui al Miami-Dade College, el cual ahora soy parte de la junta directiva y fui quien recluté a la presidenta actual a ese cargo. Pero en aquel momento empecé ahí de estudiante. Es la universidad pública local más barata. Y entré no tuve más remedio que entrar ahí porque en la secundaria yo me gradué número 2 en mi clase, pero para ser claro, número 2 de abajo hacia arriba. O sea, era el penúltimo. Era el penúltimo. Era el penúltimo, entonces no podía aspirar a entrar a las grandes universidades. Y claro, eso porque durante un periodo, pues estaría, sobre todo cuando estuve en esos colegios públicos, ahí ser el número uno era de cierta forma hasta mal visto. Como decimos nosotros, te cogen la baja y te hacen el bullying. Entonces tenía que ser malo entre los malos. Pero, sin embargo, saqué uno de las calificaciones más altas en el examen estandarizado que hacen. Y entré a esa universidad y fue lo que es hoy en día, una oportunidad para aquellos que, por una razón u otra, no tenían la oportunidad, ya sea económica o por notas o por grados o por lo que fuera, de entrar en las grandes universidades de un inicio. Y de ahí me superé. El primer semestre sí saqué aquí se gradúa no sobre ciencia, sino sobre letras. La A es la mejor, saqué A en todos. Y de ahí fue a la Universidad Internacional de la Florida. Y fue ahí donde comenzó ese, esa conexión. Allá cuando entras a la Universidad Internacional de la Florida, que hoy en día esa universidad se ha convertido en una de las más sobresalientes de todo Estados Unidos. Estando en una ciudad como Miami, siendo una universidad pública que cobra muy poco la matrícula, pues te imaginarás que la cantidad de candidatos que reciben cada vez es más exquisita y ha cogido esos puestos. Pero ahí en esa universidad también iban la mayoría de los grandes líderes electos de hoy en día eran compañeros míos, estaban en esa época ahí. Y en ese entorno empezamos a estudiar historia de clases políticas. Yo estaba estudiando derecho, relaciones internacionales y derecho internacional. Y me fascinaba debatir con los profesores. Y, y en uno de de esos momentos llegó una delegación de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. O sea, el Partido Comunista de Cuba mandó acá a dar una charla. Se estaba hablando en el año 92. Nosotros como estudiantes habíamos estado hablando de, se había caído la Unión Soviética, Sí. Cuba sería próximo. Había inspiración y uno con esa edad, a los 20 años, pues estás motivada para hacer cosas. Y en eso creo que permitieron a la universidad que vinieran estos agentes de la dictadura castrista a decirle a los cubanos, a una universidad que el grupo más grande son los exiliados cubanos, de estudiantes son los exiliados cubanos, a ellos contarnos a nosotros las maravillas del socialismo y el comunismo en Cuba. Te podrás imaginar que eso no terminó No, no me lo imagino, sí. no, no terminó como los administradores de la universidad hubieran querido. Una chica que hoy en día también es muy importante, es la mano derecha de Jorge Mas Santos. Jorge Mas Santos es el dueño del club de fútbol, el que ha traído el fútbol profesional a Miami. Cristina salió a protestar porque su padre había sido víctima de esas personas. Y toda la fila de enfrente, ellos decidieron que no iban a seguir hablando porque los comunistas no les gusta debatir, les gusta hablar y el monólogo. Entonces, De imponer. de imponer y decidieron que se iban a ir y no escucharnos. Toda la primera fila eran sus guardaespaldas y sus simpatizantes. Y esos señores se levantaron y empezaron a empujar y entre ellos empujan a Cristina. Y como ya te había dicho, entre el background de la agresividad con que se crece en Cuba, luego por los colegios que tuve que pasar acá en la secundaria y porque me enseñaron, mi abuelita desde chiquitico siempre me enseñó, nunca comiences una bronca, pero si la comienzan contigo, tú la terminas. Y nunca dejes que le peguen a una dama y no te dejes quedar dado, como decíamos. Y esas reglas básicas las apliqué y viendo a este señor grandotote
empujando a mi amiga, pues hice lo que lo que hiciera cualquier buen boxeador y ensayé mi puño. El tipo cayó al piso, todas las cámaras de televisión estaban allá, se formó un escándalo en todo Miami. eh, Porque salió a relucir que la universidad estaba atrayendo a estas personas. Y la universidad, el presidente de la universidad, que era un cubano americano, Modesto Maidique, no sabía qué hacer conmigo. Primero, la policía universitaria me arrestó, pero todos los estudiantes fueron a pedir que me liberaran. Y de ahí después me suspendió y empezaron toda la comunidad cubana por la radio, en los periódicos, a acusarlo de perseguirme por enfrentarme a los dictadores, a los representantes de la dictadura que venían, golpeaban y que había que además de eso dejarles. Entonces el pobre, el señor presidente, pues trató todas las vías de negociar conmigo. Yo no estuve interesado en negociar para nada. Y se lo dije, aquí no hay nada que negociar, hagamos un juicio. Y se hizo el juicio y efectivamente levantaron la suspensión, se acabó todo aquello. El resultado, a la larga, ese presidente de la universidad ahora está en mi junta directiva. Igual que cuando te comenté que fui a ver a Ronald Reagan con Jorge Mascanosa y los Sí. líderes del exilio, y esos ahora están en nuestra junta directiva. Pero fue como lo conocí. Bueno, Lincoln decía que la mejor manera de acabar con los enemigos era convertirlos en amigos, ¿no? Correcto. Y una de las cosas, Lincoln, como el caso se convirtió en un caso célebre de un estudiante universitario contra todo el poder de una administración que estaba, digamos, ellos no estaban promoviendo, pero permitiendo que vinieran estas personas a la universidad, pues Lincoln Díaz Valar, que era un representante estatal que estaba recién electo al Congreso, no había tomado posesión al Congreso, decidió que iba a ser mi abogado de forma pro bono. Y ahí nos enfrentamos a la Janet Reno, porque el caso también fue a la Corte Penal. Ellos trataron de hacerlo en la Corte Penal, donde por supuesto ganamos porque se vio que ellos fueron los que agredieron originalmente. Luis Fernández fue uno de los que me ayudó. Luis Fernández, porque la comunidad cubana enseguida me buscó los abogados. Luis Fernández, el hijo de Luis Fernández Caudí, un abogado que se hizo famoso en Cuba por defender a las personas que estaban acusados y que iban al pelotón de fusilamiento, cosa que lo ponía a él, convirtiéndolo a él mismo también en un target de la dictadura. O sea, era un abogado legendario, una familia de abogados legendarios. Pero por ahí, ese grupo de estudiantes, eso fue detonante para hacer un grupo estudiantil muy bonito que se llamaba Generación 90, que repito, de ella han salido grandes figuras que han trabajado en la Casa Blanca, en todos los aspectos del gobierno americano, que han formado grandes empresas. Yo era el presidente de ese grupo, era el grupo eh, más grande de estudiantes cubanos en el mundo en ese momento. Llevamos las cárceles, un modelo que tenía la Fundación de Cárceles a la universidad. Hicimos contacto con los presos políticos, algunos de los miembros de sus padres eran presos políticos y empezamos a llevar a los presos políticos a dar charlas a la universidad y por ahí fuimos conociendo a los presos políticos y el contacto con esas personas que estuvieron presos fue lo que verdaderamente nos llevó de una curiosidad juvenil, estudiantil, eh, a un compromiso porque estas personas es lo más cerca que tenemos a un santo entre los que no somos santos. Estás hablando de seres humanos, sobre todo en el caso de los presos plantados, que sufrieron 29, 30 años de prisión, muchas veces por no hacer mayor ofensa. El caso de mi amigo, que luego fue embajador. De Contra Toda Esperanza, Armando Valladares. Armando Valladares, la única ofensa amigo común que tenemos. Es un gran muy escritor. buen amigo común, sí. Sí, no, yo sé, él te aprecia mucho. Y es además un gran escritor, un gran poeta, un gran artista. Armando Valladares cumplió 22 años de prisión. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué delito? ¿Se alzó contra el régimen? ¿Hizo algún acto terrorista? No, él trabajaba para el servicio postal cubano. Y un día llegaron, le dijeron, ahora en todas las oficinas vamos a tener una foto de Fidel. Y él dijo, pues, usted me disculpa, pero yo no quiero tener una foto de Fidel. Y por eso terminó preso 22 años. Luego, claro, le fueron agregando años porque cuando le ofrecían rehabilitarse,
Y está hablando de personas que están sirviendo condenas de 15 años, 10 años, 20 años, Sí, y les sí. dicen, rehabilítese, diga usted públicamente que le pide disculpa a Fidel Castro, le pide disculpa a la revolución, que usted no cree en Dios, que usted cree en la revolución, que usted, porque verdaderamente así era el radicalismo. Hoy en día ellos han hecho un poco de apertura en la parte de la iglesia por otros motivos, que otras ventajas que le ven, pero en aquel momento, o sea, yo en Cuba no fui bautizado, porque ya en la época mía, ya las iglesias, cuando nací en el 72, ya las iglesias estaban cerradas y prohibidas. Yo me vine a bautizar en la iglesia católica acá a los 36 años, lo cual de cierta forma me alegro porque fue una forma de hacerlo por mi propio, Conscientemente, ¿no? No. conscientemente, escoger mi iglesia conscientemente. Pero pero te digo, verdaderamente estos presos, volviendo al tema de ellos, a mí me impactaron mucho porque les hacían todo tipo de torturas y ellos siempre decían, no vamos a aceptar. Le decían, olvídate de todas estas torturas. Te vamos a soltar si aceptas todo esto y admites culpabilidad, rechazas a tu Dios, aceptas a Fidel y lo dices públicamente. Y ellos decían, no, no lo voy a hacer. Y cuando te hablo de torturas, no No, estamos hablamos de hablando. torturas, torturas. Sí, no estamos hablando, como dicen acá, que estuvieron 24 horas sin poder salir al patio. No, estamos hablando de cosas como la gaveta. La gaveta es una celda de aproximadamente 2 pies de ancho. 2 pies de ancho será cuánto, un poquito menos de 1 metro de ancho, 2/3 de metro de ancho. Sí, No apenas cabe un ser humano de codo a codo, pero de hombro a hombro. Y a lo mejor tenía 2 metros de profundidad. Ahí metían a 5 hombres desnudos, cuatro parados y el quinto tenía que estar acostado entre las piernas de los otros en el piso porque no cabía. Si te tocaba hacer las necesidades, tenías que colaborar con tus colegas para pegarte afuera a la reja, porque son 3 paredes de cemento con una reja en la cuarta parte, una reja en la parte más angosta. Tienes que pegarte a la reja y disparar para afuera porque no hay facilidades de baño. Con lo cual, después de una semana ya tenías una melcocha de todos los desperdicios sí. humanos sobre los cuales estabas parado o acostado si era el que te tocaba el turno de estar abajo. Y frente a eso yo digo, ¿y cómo ustedes no se rendieron? Y, o sea, yo creo que yo me hubiera rendido, yo no creo que hubiera sido tan fuerte como ustedes. Me dicen, no, no, no creas. Sí, es verdad, muchas personas se rinden y muchos se rindieron, pero para nosotros tener la capacidad de decir que somos libres, tener la capacidad de decirle a los guardias, somos más libres que tú, porque podemos decir lo que nos dé la gana de Fidel Castro, tú no puedes. Tú no puedes decir lo que te dé la gana porque a ti te va, porque tienes miedo de que te metan preso, que te pongan donde estoy yo. Yo no tengo nada más nada que perder y eso nos daba una libertad, nos daba un control que nos mantenía firmes en nuestras convicciones. Eh, entonces, verdaderamente son gente que se merece un respeto tremendo. Y por cierto, ¿cómo comenzaron ellos? Porque, para las personas que no conocen, los presos políticos plantados cubanos, en su mayoría han cumplido todas sus condenas, que casi nunca es menos de 3 o 4 años, pero por lo general estamos hablando de 15, 20, 25, Sí, 30 años, sí. desnudo o en ropa interior. Y el motivo de eso tiene un origen, que es lo que yo creo que le dio a ellos la hermandad en la prisión. Y es que cuando el gobierno triunfó, el gobierno actual de Fidel Castro triunfó, ellos promovían siempre que las personas que estaban metiendo presos eran simple y sencillamente aquellos que habían sido batistianos, cuando en la realidad la gran mayoría de las personas a las cuales estaban metiendo presas eran personas que habían luchado contra Batista, pero que cuando se dieron cuenta que estos iban por el camino del comunismo, ellos dijeron, yo no luché por el comunismo. A mí Claro. Fidel me dijo que estábamos luchando por restablecer la constitución democrática, y se rebelaron. Entonces, para humillarlos a ellos, los obligaron a ponerse el uniforme de los soldados de Batista al principio. Y como la mayoría de la gente al principio no piensa en eso, pues se ponen el uniforme que les dan, se lo pusieron. Pero al poco tiempo, no había pasado un año de la revolución, cuando se dieron cuenta que dentro de la comunidad presidiaria, tener ese uniforme de Batista, ellos lo habían convertido en un símbolo de estatus. Resulta que los delincuentes comunes decían, pero ustedes son de los que lucharon por la revolución, ustedes son diferentes, son políticos, son estudiosos,
y empezaron a coger un estatus que Fidel dijo, no, para nada, quiten el uniforme y pongan el uniforme de preso común. De ahí donde Claro. viene la fuerza, vamos a poner el uniforme de preso común. Y ellos dijeron, no, nosotros no somos presos comunes y no nos vamos a poner ese uniforme. Y ahí comenzó la hermandad de lo que llaman los plantados, que hoy en día tuve el honor de participar en la creación de una película en homenaje a ellos, financiada por Leopoldo Fernández Pujals y dirigida por el gran director cubanoamericano Lilo Villaplana. Y colaboré con ellos. Impresionante película. Yo tengo que decir que aquellos que no hayan tenido la posibilidad de verla, que no se la pierdan. Que no se la pierdan, porque efectivamente es un impresionante documento. Hablando con esa gente, y por cierto, esa película y lo que estamos haciendo en el museo es de cierta forma el, una de las grandes motivaciones, hacer justicia política con estas personas que dieron la vida, que no son solamente hombres, mujeres que no pudieron ser madres porque fueron apresadas a los 20 años, los 22 años, y ahí estuvieron a 25 años presas, de forma que ya perdieron su época, la mejor época de su vida para tener hijos, para tener familia. Y el sacrificio que estas personas hicieron nos llevaba a nosotros a decirle a mi grupo de estudiantes, eh, señores, si nosotros tenemos que pasar una noche sin dormir, para hacer planificar alguna actividad, tenemos que sacrificar algo. No es nada comparable con lo que se ha sacrificado el pueblo cubano por alcanzar su libertad de esta dictadura. Sí. El pueblo cubano ha comenzado a luchar desde el primer día y tenemos que hacerle memoria y justicia a ese pueblo y a esos luchadores. Y ahí es donde comenzó verdaderamente este compromiso mío de decir, no quiero dejar, en mi sentido de abogado, no quiero dejar esta injusticia sin resolver. Aquí, punto y aparte de la miseria humana que existe en Cuba y que como uno como cubano, pues por supuesto que quiere ayudar a que ese país prospere y salga adelante y regrese a ser lo que fue. Pero punto y aparte de eso está la parte de la justicia por estos grandes héroes. A todo eso, desde luego los que hemos conocido a estos antiguos reclusos del régimen castrista, vamos a tener siempre con ellos una deuda de reconocimiento por lo que han hecho. Gente, además, por otro lado, muy sencilla. Yo tengo trato desde hace muchísimos años con Armando Valladares, cuyo testimonio a mí me impresionó cuando yo era un jovencito y vi cuando salió de la prisión en Cuba y pasó por España y leí su libro y todo lo demás, pero efectivamente es gente que te conmueve porque ha pasado por unos dramas indescriptibles que realmente, si no supieras que han pasado por ello, no lo creerías. Es decir, es gente que ha conservado una grandeza humana, un trasfondo de dignidad que lo último que pensarías si no los conocieras es que se han pasado 20 años en una prisión, 15 años en una prisión, una década entera en una prisión, que además son prisiones absolutamente infames. Marcel, yo tengo que mencionar algo porque estoy viendo que tú no me lo vas a mencionar porque estás absolutamente volcado en la causa de la libertad y hay cuestiones tuyas que orillas, pero es que en un momento determinado, cuando tú acabas tus estudios en la Universidad de Pittsburgh, Wells White, que era uno de los catedráticos en la universidad, te presenta no solo como el mejor alumno de ese año, sino como uno de los mejores que había visto a lo largo, uno de los mejores estudiantes que había visto a lo largo de su trayectoria como catedrático. Verdaderamente eso fue cuando el profesor White me escribió esa carta de recomendación y vi eso, me conmoví y de cierta forma vivo un poco apenado porque él daba la clase donde uno tiene que hacer la parte oral, es decir, los argumentos orales, la presentación en corte. Y no me dediqué a eso, me dediqué a la parte de los negocios y a la parte de las empresas. Entonces, de cierta forma, me siento como que he desperdiciado un poco ese talento, porque verdaderamente es algo que venía casi que natural. No te puedo decir que tenga alguna razón de ser, pero, pero me gustaba y lo hacía muy bien. Hoy en día seguimos haciendo litigios, pero hemos ganado unos litigios muy grandes y muy importantes, como el litigio por control de la cadena televisiva América TV, en la cual Sí. ganamos un veredicto de $58 millones. Pero no era yo el que llevaba
los argumentos, sino yo era más bien el abogado corporativo y de cabecera. Entonces, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en ese aspecto. Tenemos pendiente otro caso que cuando se revele va a ser tal vez el segundo caso de fraude tributario más grande en la historia de los Estados Unidos. Eh, pero nuevamente no es siendo el que va a corte y pelea, y eso siempre me ha dolido esa parte. Creo que la esencia de verdaderamente ser abogado es estar en corte, es aquellos abogados como Luis Fernández, que me Sí. defendió voluntariamente y que a tantos cubanos exiliados ha defendido a través de los años. Todo el que se le acusa de ir a tratar de asesinar a Fidel Castro, Sí. porque por cierto, a diferencia de lo que dice la dictadura, el primer país que te prevenía de atacar a Fidel Castro eran los Estados Unidos. Cantidad Es de cubanos. verdad, es verdad, es eh, verdad. y esa es la esencia de lo que de la abogacía. eh, pero siempre tenía esta visión de que la abogacía es parte de quien soy, pero es una herramienta para alcanzar la libertad de Cuba. No es exclusivamente quien soy, no es exclusivamente lo que hago. Y por eso a través del tiempo iba tratando de meterme en la parte de los negocios para poder alcanzar la libertad económica, para poder hacer la causa a mi manera y como quisiera. Y por eso fui entrando cada vez más en la parte de los negocios. No para buscar la política como fin para tener negocios, sino buscando los negocios como fin para ayudar en esas causas. Para poder respaldar las causas políticas. ¿Por qué en un momento determinado una persona, como es el caso de Marcel Felipe, que tiene un despacho importante, es el fundador de una firma de abogados que realmente es muy relevante, que ha llegado a asesorar a gobiernos, a presidentes, a dirigentes de la empresa, de la industria? ¿Por qué una persona que está tan volcada en la abogacía y que además está volcadísima en esa causa de la libertad en Cuba, en un momento determinado resulta que se mete también en los medios de comunicación y los canales 41 y 48 en Miami? ¿Esto también forma parte de ese intento colateral de avanzar en la causa de la libertad de Cuba? Totalmente, desde que estamos, desde primero que todo, en la carrera de abogacía, escogí fundar mi propio bufete y no ser parte de uno de estos grandes bufetes, precisamente para tener libertad, Claro. porque sabía que las cosas que yo iba a hacer, las metas finales, no eran necesariamente siempre buenas para los negocios, no siempre iban a tener un beneficio económico, a veces perjudicarían, pero eran importantes para mis fines. Y de esa forma, pues, tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Y así lo fui haciendo. Es decir, cuando nosotros, una de las cosas que nos puso en el mapa como firma de abogados fue Colombia. Empezamos con una gran cantidad de clientes colombianos. Ahí no es el tiempo de explicar el cómo o el por qué, pero llegamos a ser la firma que más representatividad tenía en el mercado colombiano de empresas colombianas entrando a los Estados Unidos. Y de ahí surge que entre las personas que representábamos eran los hijos del presidente Álvaro Uribe. Eh, Así se presentaban poco a poco pequeñas oportunidades de incorporar esa vida profesional a la vida para la causa pública. Y una de esas oportunidades que llegó fue Carlos Barba. Carlos Barba era un cubano que había sido presidente de Univisión y de Telemundo y que Sí. ahora quería, después de ser cliente nuestro para propósitos de su planificación tributaria, pues quería arrancar una tercera cadena en los Estados Unidos. Y vi, por supuesto, la oportunidad de que esto puede ir compaginando a la formación de lo que yo quería hacer. Y, y pues lo respaldé. Incluso él en ese momento no tenía los recursos para arrancar con esa cadena y le ayudé a conseguir los inversionistas para que arrancáramos con esa cadena, y esa cadena fue eventualmente la que se ha convertido en América TV hoy en día. Es más, eh, en determinado momento, cuando eso arrancó, América TV ya existía. Y yo decía, bueno, qué lástima que no es América TV, que América TV es la que dirige específicamente a la comunidad cubana en el exilio, en el mundo entero. Pero con el tiempo,
se terminó haciendo una fusión con América TV, terminamos en un pleito en esa época ya la persona, el cliente era Carlos Vasallo, mi gran amigo, el español Carlos Vasallo, que te adora. Otro amigo mutuo que tenemos, sí. Sí, no, te adora, verdaderamente lo que tú digas para él es prácticamente la Biblia. Y bueno, arrancamos con esa bronca y recuerdo que en el medio de esa bronca era por control del grupo completo y podía ser que terminara bajo nuestro control o que terminara bajo control de otra persona que había llevado el canal de los cubanos por la vía en la época de Obama, por la vía un poco obamista, entreguista, de apaciguamiento al régimen. Y le dije a Carlos y al grupo de clientes, yo les llevo este caso y se los voy a ganar, pero con una condición: yo no lo hago porque me paguen dinero, yo lo hago solamente si en ningún momento el arreglo final pasa porque ellos nos paguen a nosotros y nos saquen de la administración del canal. Tiene que ser por control del canal. Y si él en algún momento les ofrece a ustedes una cifra que ustedes determinan que no puedan rehusar, me dan la oportunidad de conseguir el grupo de inversionistas que lo compre. Y porque para mí esto va por control del canal, es lo más importante para poder servir a mi comunidad. Y efectivamente llegó un punto en la demanda en el cual teníamos a Romay contra la pared, ofreció un dinero, parte del grupo quería, pero Carlos Vasallo quería aceptarlo, pero Carlos Vasallo dijo no, bajo ningún concepto, le dimos nuestra palabra a Marcel Felipe y la vamos a cumplir. Y así fue. Y luego ganamos el juicio, tomamos control de América TV y creo que desde entonces pues hemos tenido un rol muy importante en la elección del presidente Trump, en las elecciones del gobernador Ron DeSantis, en cambiar toda la actitud del exilio cubano, que en aquella época, esto comenzó al final de la época de Obama, se sentía derrotado, abandonado. Y eso lo hicimos, y lo hicimos a base de mucho trabajo, mucho patriotismo, pero lo hicimos. Para los radioescuchas que no conocen de la política acá, los cubanos americanos representan entre 25 y 30% de los supervotantes. Es decir, somos 3% de la población de la Florida, pero 6% de los votantes, porque salimos mucho a votar constantemente comparado con la población general. Y por eso es que cuando tenés un canal de televisión que tiene la capacidad de organizar a ese grupo, a ese voto, a ese sector, de una forma contundente como esa, pues creo que definitivamente hace un impacto y estamos muy orgullosos de haber hecho ese impacto. No, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que América TV es auténticamente un referente informativo en el sur de la Florida, de enorme relevancia, eso no se puede negar. Y yo además tengo muy claro que hay un antes y un después de vuestro desembarco. O sea, eso me parece que es indiscutible y además un antes y un después positivo. O sea, porque podría haber un antes y un después en que eso ha sido una calamidad, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una irradiación y ha habido una proyección y ha habido una relevancia que no existía antes y yo conozco perfectamente América TV de antes y de después. O sea que estoy hablando en primera persona de lo que hay. Yo creo que ahí hay un relanzamiento, un impulso verdaderamente más que notable. No se limita... Sí, dime, Marcelo. No, que te iba a decir, no solamente en el exilio cubano, sino que se ha convertido en el medio más visto dentro de Cuba, más que la televisión estatal controlada. No tengo ninguna duda y además creo que eso ha sido muy positivo porque ha ido en paralelo a la pérdida de interés en Cuba por otros medios que emitían desde Estados Unidos. No voy a entrar en más detalles, pero esa decadencia, por decirlo de alguna manera, o esa pérdida de interés o ese marchitamiento de ciertos medios que han sido muy importantes en otra época, sin embargo, ha venido más que paliada por el hecho de lo que es América TV. O sea, esa es la realidad. A Dios gracias, ahí no se ha producido un vacío, no se ha producido un desinflamiento, sino que ha habido una incorporación que ha sido muy positiva. Marcel, tú me tienes que contar qué es la Inspire America Foundation, la Fundación Inspira América, porque yo creo que también es una parte muy relevante del trabajo que tú estás haciendo desde hace años. Bueno, mira, yo
cuando me gradué de la universidad, me convertí en el miembro más joven y más pobre de la junta directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana, junto con dos otros muchachos que hoy en día tienen gran relevancia económica y política acá en nuestra comunidad, José Oliva y Ángel del Toro. La Fundación Nacional Cubano-Americana en su época era el lobby más importante, Sí. no solamente cubano, sino junto con el IPAC de política exterior. Y yo llegué ahí en el año 99, 2 años después del fallecimiento de su fundador Jorge Mascanosa, que era verdaderamente la máquina que lo impulsaba, el motor que lo impulsaba. Eh, Estuve ahí, compartí con los sucesores Jorge Masantos, recién graduado, una vez más, como te decía, utilizando mis contactos empresariales para beneficio de la causa, estando en Panamá, representando a un cliente con unas grandes inversiones. Yo con apenas 27 años logré, por medio de esos contactos y con el beneplácito del cliente, logré que invitaran a la Fundación Nacional Cubano-Americana a la toma de posesión de Mireya Moscoso en Panamá. Y más allá, logré que desinvitaran a Fidel Castro a la cumbre. Le digo, ¿no? La cumbre es una celebración de democracia. Perdón, la cumbre no, la toma de posesión es una celebración de democracia. ¿Cómo vamos a tener un dictador? Es incongruente, y lo aceptaron. Y por ahí empezamos muy bien, fui muy rápido a la parte de liderazgo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero la Fundación Nacional Cubano-Americana desafortunadamente tuvo una ruptura. Cometieron el error de poner a un señor que se llama Joe García en ese momento a ser el director ejecutivo. Joe García es una persona que rompía el esquema que los fundadores habían hecho. Los fundadores Totalmente. siempre decían Totalmente. Cuba primero y republicano demócrata después. En esa época era bipartidista. Joe García era demócrata primero y cubano Cuba después, sí. y ya veremos. Eso causó muchos desafectos. Incluso él empezó a abogar porque que teníamos ya que entrar en diálogos con La Habana y levantar el embargo y 20.000 cosas que fueron muy mal vistas. La mitad de los fundadores, más de la mitad de los fundadores se fueron y se quebró y más nunca volvió a ser la Fundación Nacional Cubano-Americana. Se fueron y crearon algo que se llamaba el Consejo por la Libertad de Cuba. El Consejo por la Libertad de Cuba, el problema que tenía es que se volvió muy republicano. Entonces tenías, la fundación se volvió demócrata, el consejo se volvió republicano y grandes personas extremadamente poderosas, pero sin un líder específico. Todos eran líderes y por lo tanto todos, habían 8 o 10 que tenían poder de veto. Cualquier idea que se planteara, si uno de los 8 no le gustaba, pues no se podía hacer. Entonces es una organización que sufrió un poco de esa inercia a pesar de tener un poder tremendo en términos de quiénes eran los integrantes de esa junta directiva. Y nuevamente estábamos yo y Oliva y del Toro como los más jóvenes, y temporalmente es demasiado. Por un día decidieron que, bueno, como hacía falta una cabeza, que me ponían a mí al mando como director ejecutivo. Eso duró 24 horas. Me propuso, a pesar de que una de las personas que me propuso fue Diego Suárez, que, como te repito, una de las primeras personas que vi con Ronald Reagan cuando yo tenía 13 años. Y ahora era colega mío de la Junta. Otro amigo común, sí. Ahora era colega de la Junta y me apoyaba como un joven abogado para que yo fuera el director ejecutivo del Consejo por la Libertad de Cuba. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo digo, bueno, pero si voy a mandar, yo quiero hacer esto, esto y esto. Bueno, pero esto no se puede, ¿no? Tenés que preguntárselo a fulano. Y le digo, señores, o mando o no mando. Y como no creo que unos señores multimillonarios exitosos que tienen todo el control, quieren que un muchacho de 27 años le esté diciendo lo que tiene que hacer, pues me retiro, porque es que no, así no puede ser. Si voy a mandar, yo mando. O sea, y algunos de ellos pues recuerdan que este chico es un gallito de pelea, tiene 27 años, abogado, apenas está empezando, ¿no? Estamos hablando de un grupo de personas que eran las vacas sagradas de la comunidad, ¿no? De la sociedad, gente multimillonarios que pueden llamar a cualquier senador en cualquier momento. Pero así me les enfrenté porque era la realidad. Y me enfrenté de una forma, digamos, entre amigos, ¿no? No una forma negativa, sino de método de trabajo. Y luego de eso decidí que iba a dedicar un tiempo a ganar dinero para poder hacer las cosas a mi manera, como yo quería, Claro.
creía que se deberían hacer. Por ejemplo, ese grupo eh, fueron los anfitriones, los patrocinadores de las visitas de George Bush acá a Miami, pero nunca tomaban el crédito. Ya existían, fue una época en la cual los líderes electos se convirtieron en la voz del exilio y funcionó bien hasta ese momento, porque verdaderamente los líderes electos se enfocaban principalmente en Cuba. Luego, cuando eh, yo decido, bueno, vamos a seguir recaudando dinero para poder yo relanzar mi versión de lo que fue la fundación en su momento, la Fundación Nacional Cubano-Americana, lo que se trató de hacer con el Consejo. Eh, Viene Carlos Barba, yo digo, pues esto puede ser parte de ese futuro, porque me da una televisora. Vienen los hijos y ciertas personas, oportunidades de representar a jefes de Estado. Esto puede ser algo que puedo utilizar para el futuro, para ese proyecto que quiero hacer. Y en eso yo decía, bueno, ahora tenemos finalmente tomamos control de América TV. Y yo dije, bueno, pues vamos a organizar América TV y el año entrante lanzamos la fundación. Los planes nunca son perfectos. Entonces, resultó que por primera vez logró viajar fuera de Cuba el opositor Oscar Elías Bisset. Y Oscar Elías Bisset es un opositor, el único cubano que ha sido nombrado a un premio Nobel. Hazte Oír le ha dado reconocimientos. Sí. Víctor Orbán en aquella época lo apadrinó mucho. Y es alguien que nosotros, cuando él estaba preso, éramos parte del grupo de apoyo que le mandábamos cosas y comunicaciones con el exterior. Y entonces aprovechamos y decidimos que íbamos a lanzar esa organización ya con el apoyo de América TV y en ocasión de la visita del doctor Oscar Elías Bisset. Y fue un éxito rotundo. Tuvimos una inauguración con más de 1.000 personas. Todos los líderes electos del exilio cubano estuvieron representados. Y ahí fuimos arrancando en lo que sería la nueva versión de la fundación, el reinicio del lobby cubano-americano. Y luego eso pues nos fue llevando a la parte del Museo de la Diáspora, que es lo que estamos trabajando ahora. Y que creo, ¿Cómo ha ido tu andadura como presidente del Museo de la Diáspora Cubana en Miami? Que bueno, es un magnífico museo y que yo tengo que decir, de nuevo, es una opinión subjetiva. La gente no tiene por qué aceptarla, es una opinión personal. Pero yo creo que también es un museo que se ha relanzado y que ha mejorado mucho en los últimos tiempos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? bueno, nosotros siempre teníamos como parte de nuestro proyecto la idea de construir un museo en la famosa calle 8 de la Pequeña Habana, Sí, sí, con restaurantes. Pero me llaman y me dicen, mira, resulta que hay un museo cubano de arte que ya se lanzó, tiene un edificio muy bonito, pero no tiene fondos operativos y que no le quieren dar fondos operativos porque no quieren aceptar artistas que vienen de parte del gobierno. eh, y necesita que los ayudes. Y yo fui para allá y bueno, hicimos por televisión un escándalo de cómo la comisión acá del condado va a obligarnos a traer a artistas que censuran a sus colegas en Cuba para poder llegar acá. Que, y en base a eso logramos todo lo que eran los fondos operativos para este museo. Y luego hablé con los directivos del museo y les dije, mira, si quieren que los ayude, perfecto, yo los ayudo, pero tengo que hacerme el presidente para poder hacerme cargo, dar la cara, y esto tiene que ser un museo de historia. Hubieron unas cuantas broncas internas que tuvimos que tener. Tuve que terminar despidiendo a prácticamente todo el mundo porque había una incompetencia completa y total. El museo estaba hasta ese punto negativo $1 millón. sí. No tenían los fondos operativos hasta que logramos conseguirlos y querían insistir en hacer arte. Era un grupo de gente muy fina que lo que les gustaba era hacer arte y no entienden que si quieres proveer arte tienes que tener el apoyo económico para hacerlo, y el apoyo económico para hacerlo de fuentes públicas tiene que venir porque el plomero de Hialeah, como digo yo, el albañil, se sienta representado y tienes que hacer un Claro. museo de historia que refleje la historia de la comunidad, sobre todo una comunidad que ha sido tan difamada, en la que ha sufrido tantas injusticias, y además de la injusticia física que han sufrido nuestros presos, nuestros fusilados, porque además una difamación por parte del régimen que dicen, como habíamos hablado en el primer programa, que les dicen todo tipo de falsedades en su contra. Entonces, lo hicimos de esa manera.
arrancamos ahora que vamos a lanzar la exhibición permanente que cuenta toda la historia del exilio cubano y la cuenta de una manera que realmente cualquiera de cualquier país occidental puede aprender a ver las señales en su propia sociedad que pueden conllevarlo a ir de una democracia próspera a una dictadura empobrecida en solamente una generación. Es increíble, César, pero eso puede suceder en cualquier país. Oh, por supuesto, y en muchos casos sin que pase una generación. No hay nada más que ver el caso de Venezuela. O sea, no, lamentablemente no es necesaria una generación. La gente piensa que ese tipo de cambios solamente pueden venir en lugares donde hay una gran diferencia entre clases sociales, mucha riqueza y mucha pobreza. Están totalmente equivocados. No tiene absolutamente nada que ver. Tienes el ejemplo de Bolivia. Todo lo que trataron de hacer en Bolivia no pudieron, siendo el país más pobre de América Latina en esa época. En cambio, Cuba era, junto con Argentina, los dos países más prósperos de América Latina en esa época. Sí. Y fue en Cuba donde vino ese germen. Entonces, son muchos otros factores que necesitaríamos otro programa para explicarlo, pero se habla desde esa perspectiva, se lleva a todo el mundo por el proceso de cómo fuimos de la prosperidad que existía en Cuba, las razones por las cuales vino la revolución, cómo es que vino la revolución, los pelotones de fusilamiento, todo el esfuerzo de contrarrevolución, es decir, el comunismo y el socialismo son sistemas en los cuales puedes entrar en ellos por medio de votos, pero para salir de ellos tiene que ser con fusil. Entonces el esfuerzo de los que utilizaron los fusiles para liberarse, las prisiones, hay una red, entra dentro de un calabozo, realidades virtuales, las diferentes partes migratorias, el éxito que hemos tenido acá en los Estados Unidos en todos los campos, lo que ha estado sucediendo en Cuba mientras nosotros hemos levantado acá a Miami de un pueblito de veraneo a una de las principales metrópolis del mundo, y que durante el tiempo que hemos hecho eso, ellos en Cuba han convertido a una de las principales metrópolis del mundo en una especie de Haití de habla española, sí, con algunos recuerdos de la época colonial y de la República por vía de los edificios. No, es tremendo, es tremendo, y esto tiene que conocerse, porque claro, el caso de Cuba para muchos ya cronológicamente, temporalmente pilla muy lejos. La gente que conoció esa Cuba anterior a la revolución, pues es gente que en muchísimos casos ha fallecido por pura ley biológica, o es gente muy, muy mayor. O sea, eso es una realidad, pero ahí está el caso de una Venezuela, país inmensamente rico, y que todos hemos visto en qué ha acabado Venezuela. Y no te voy a hablar de la España de mi origen, donde en estos momentos cada mes se van de España 40.000 españoles en busca de un futuro mejor. 40.000 cada mes. Es increíble, pero yo tengo fe en la democracia. Yo creo que lo que pasa es que hay que trabajarla. Si uno se duerme, y es muy fácil dormirse, te pilla desprevenido y puede ser muy tarde. Por lo menos para hacerlo por la vía pacífica. Como dije, muchas veces estos sistemas llegan a un punto que después para salir de ahí ya es muy difícil hacerlo por la vía del voto. Es así. Bueno, lo estamos viendo en Venezuela en los últimos meses, ¿no? O en los últimos años, si queremos. Bueno, a todo eso, cualquiera que haya estado oyendo la entrevista de la semana pasada y esté escuchando ahora mismo esta entrevista, tiene que preguntarse de dónde saca Marcel Felipe el tiempo. Y hay que decirles que estás en el Board of Trustees del Miami-Dade College, que es el college mayor que hay en Estados Unidos, que has estado también en el board del Miami-Dade County Housing Finance and Authority, en el board, en la junta directiva de varias organizaciones que son non-profit, que son sin ánimo de lucro, y otras que eran con ánimo de lucro. Bueno, ¿de dónde saca el tiempo Marcel Felipe? ¿Cuál es el truco que tiene o la regla mágica a la que recurre para poder sacar tiempo? Porque además Marcel Felipe tiene una vida familiar. Es decir, no es un soltero sin compromisos familiares. No, y el compromiso familiar es muy importante y es una gran parte del balance. Pero lo que pasa es que, mira, hay quien le gusta salir a jugar golf y hay quien le gusta salir a pasear. Todo eso está bien y tiene un lugar en la vida. Pero
pero eso es lo que te da placer. Uno tiene que distinguir en la vida entre el placer y la felicidad. El Sí. placer te lo puede dar un juego de golf, te puedes ir a bañarte en la playa, a ver una buena película, pero el placer es momentáneo, pasa. La felicidad viene cuando vas acumulando logros, cuando vas acumulando hechos del cual puedes sentirte orgulloso. Graduarte de la universidad te da felicidad porque es un logro que has tenido con el cual te quedas para el resto de la vida. Es un Sí. ejemplo menor. Haber hecho que Fidel Castro no vaya a la toma de posición en Panamá y que lo desinviten después de haberlo invitado me da felicidad. Ser parte en el caso del Miami-Dade College, que por cierto, yo no quería ser parte del board de Miami-Dade College, eso me lo pidió el gobernador y luego entendí por qué, y como ni él ni yo teníamos tiempo, me lo pidió y yo accedí, y en mi primera junta me enteré por qué quería que yo estuviera ahí. Pues es que ya tenían, en la primera junta ya iban a votar en la elección de una nueva presidenta porque se retiraba el presidente antiguo y la persona que ya estaba supuestamente finalista y que ya nada más que quedaba el voto de la junta, era nada más y nada menos que había sido la presidenta del Instituto Comunista de Confucio, de la China comunista. Y yo dije, pero un momento, esto no puede ser. Y pues formamos tremenda bronca con el sindicato de profesores, formamos la bronca que fuera necesaria formar, pero paramos y frenamos esa elección y luego reclutamos a una cubana americana de Hialeah, mi amiga Madeline Pumariega, que ha sido todo un éxito. Ese tipo de peleas, de la cual nos ganamos también bastantes ataques Claro. de diferentes personas, sobre todo el Miami Herald en una época, en ese momento, empezó a atacarnos que por qué estábamos haciendo estas cosas que al gobernador le gustó mucho, ¿no? Porque a él también lo atacaban en esa época. eh, Éramos hermanos en el ataque. Pero ahora resulta que todos los que nos criticaban, bueno, menos uno, todos los que nos criticaban, pues ahora nos aplauden por la selección que hicimos. Eso te da felicidad. Entonces uno puedes dedicarte a hacer cosas que te den placer, pero te recomiendo mucho más que te dediques a cosas que te den felicidad, a tener ese tipo de logros que no tienen que ser logros públicos. Son cosas que te llevas tú en tu corazón. De si no hubiéramos hecho eso, pues aquí tuviéramos el Instituto Chino de la China Comunista, posiblemente aún actuando, una universidad más dentro del corazón del exilio cubano, una universidad más proveyendo el comunismo, el socialismo y todo ese tipo de cosas que perjudica a la larga. Porque uno se cree que no, uno piensa que, bueno, yo hago mi trabajo, me mantengo por mi vida y no pasa nada. Estas cosas públicas pasan ajenas a mí, no son ajenas a ti. No son ajenas a ti y eso es el precio que estamos viendo ahora mismo el Occidente, desde que la Unión Soviética cambió su estrategia de lucha, ya decidió que no iba a ser estalinista, sino que iba a seguir las enseñanzas de aquellos marxistas culturales que decidieron que no. Es imposible implantar el comunismo sin primero llevarlos por un recorrido cultural en el cual les destrozas la iglesia, destrozas la institución del matrimonio, destruye todas las cosas a las cuales las poblaciones de Occidente tienen fidelidad para poder entonces luego entrar con el marxismo. Ellos empezaron eso en los años 60 y nosotros nos olvidamos, no lo vimos como algo, no sabíamos en muchos casos que eso estaba sucediendo. Y fueron cogiendo las universidades, fueron cogiendo la prensa, fueron cogiendo las grandes empresas y hemos llegado al punto en que estamos hoy en día, en el cual el ciudadano normal se ve acosado por todo un sistema que, que de una forma u otra le está respondiendo a los intereses de ese globalismo impuesto por las dictaduras. Marcel, vamos a ver, tú que has pasado por infinidad de cosas, cualquiera que lógicamente haya seguido estas dos entrevistas sabe que estamos haciendo un examen a vuelo de pájaro, es decir, aquí, no, aunque alguno piense lo contrario, no nos hemos detenido en profundidad en las actividades que tú desarrollas. Aquí esto es un inmenso océano en el que nos hemos parado en un puerto, nos hemos detenido delante de una bahía
hemos visto una ensenada, pero esto ha sido un vuelo de pájaro realmente para captar una visión lo más panorámica posible. En algún momento Marcel Felipe se ha planteado o se plantea ahora pasar a una política que no sea esta política de acción de lobby, de acción social, de educación de la sociedad y pasar a una política de carácter representativo. Me refiero, por ejemplo, pues congresistas, senador, etc. No, no, y eso es algo que creo que a veces hasta incluso ha dificultado nuestro trabajo porque muchos piensan que ese es el fin. Muchos de los propios congresistas, senadores, etcétera, pueden pensar, bueno, aquí tengo un futuro competidor, Sí. no, déjame no darle mucho aire, pero no es así, no tengo ninguna intención de ser congresista en los Estados Unidos, ni de ser alcalde de Miami, ni nada por el estilo. Primero que todo, no quiero ser alcalde, porque eso es ser administrador. Sí. Y creo que hay, por el momento, causas más importantes a las cuales tenemos que responder. Pero segundo, porque no hemos terminado con la tarea de una Cuba libre. Es importantísimo para mí acabar con esa. Tenemos que llegar a una Cuba libre y tenemos que modelar la Cuba del futuro. Y uno de los grandes esfuerzos a lo cual me dedico y que me voy a dedicar ahora una vez que lancemos el museo. El museo se va a lanzar el próximo mes y va a ser todo un éxito. Va a ser el museo más visitado de todo Miami por mucho. Pero además es una cosa donde vamos a lanzar, una vez abierto el museo, el proyecto por la reconstrucción de Cuba, el roadmap de cómo llegar a la libertad de Cuba, y no solamente cómo llegar a la libertad de Cuba, sino cómo reconstruir a ese país que cuenta con 25% de su población acá en los Estados Unidos y siendo uno de los más influyentes y más sobresalientes. Porque si algo tiene acá el cubano es una representatividad. O sea, nosotros tenemos más o menos la medio de 1% de la población americana, pero tenemos 3% del Senado, 3% de los negocios. Sabemos lo que hacemos y tenemos la capacidad de reconstruir a Cuba. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Ese es mi gol. Y además, restaurar ese branding de lo que es la marca de ser cubano. Cuando uno se presenta, siempre en los primeros 30 segundos, un minuto, la otra persona forma un juicio sobre uno. Yo quiero que cuando uno diga soy cubano, que la imagen que venga no es la de balseros, que la imagen que venga no es la de hambre y miseria, odio, sino la imagen que venga es la de gente triunfadora, gente que han hecho de una isla una potencia mundial, como lo hicieron nuestros antepasados, precisamente una potencia mundial de habla española, que no tiene, como tantos hermanos en América Latina, ningún tipo de bochorno de su herencia española, porque el cubano es una especie de desprendimiento de los españoles, una cultura extremadamente española y africana. Y eso es lo que somos y queremos que eso sea un formato de orgullo en el mundo. Yo no tengo ninguna duda. Vamos a ver, yo creo que de todos los hispanoamericanos hacia los que yo siento un cariño entrañable, me da lo mismo que sean paraguayos, que peruanos, que guatemaltecos, que argentinos, pero yo creo que sin ningún género de dudas, vamos, además a una distancia enorme, los más parecidos a los españoles son los cubanos. Seguramente porque los españoles, incluso después de la guerra de 1898, no cortaron sus lazos con Cuba. Yo he conocido poblaciones en Asturias y he conocido esas poblaciones en los años 80, que todos los varones que tú te encontrabas en esas poblaciones que tuvieran más de 40 años, todos, sin excepción, habían estado en Cuba. Habían ido, habían trabajado una temporada, habían ganado un dinerito, habían regresado a España y habían montado un pequeño negocio, lo que fuera, pero yo he conocido poblaciones de Asturias donde todos habían estado en Cuba. Era algo exagerado, parecía que era un ritual de iniciación, pues yo qué sé, como hacer el servicio militar o la primera comunión o algo así. Era algo que te quedabas absolutamente pasmado, y estoy hablando de la España de los 80. Hasta el año 58 hubo españoles que iban a Cuba a ganarse la vida porque Cuba estaba en una situación donde había más oportunidades en esos momentos para prosperar y avanzar y ganarse la vida que en su España natal.
Y esa es Sí. una relación, hombre, la notas más en Asturias o en Galicia o en Canarias, que a lo mejor la puedes notar en León o en Castilla la Vieja, es verdad. Pero evidentemente ahí hay una relación enorme y efectivamente esa sintonía que existe entre españoles y cubanos es mucho más acentuada que la que puede existir pues con otros antiguos territorios españoles de ultramar, ¿no? Esa es la realidad. Marcel, esta ha sido, como la semana pasada, una hora más que agradable. Yo creo que la gente ha disfrutado muchísimo con esto, pero aparte del disfrute, yo creo que se queda también con la idea de que, por supuesto, el exilio cubano no es la gusanera de Miami, como les gusta decir en el Granma, ni es algo que esté muerto, que esté adormecido, sino que por el contrario sigue contando con fuerzas muy vivas, muy activas, muy entregadas, como es tu caso y es el caso de otras personas que siguen palpitando por esa libertad de Cuba que realmente deseamos que sea cuanto antes mejor, y más teniendo en cuenta que es una dictadura que ha entrado en su 7ª década, lo cual es una vergüenza. Desde luego es terrible para Cuba, pero es una vergüenza para el resto de la humanidad que exista esa situación. Yo te tengo que dar las gracias por la enorme paciencia, la amabilidad, la buena disposición que has tenido a lo largo de esta entrevista. Igual que la semana pasada, yo te voy a dejar con un tema musical que es una vieja canción bueno, es un negro espiritual que se convirtió en un tema de moda en la época de la lucha por los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos, y que es el famosísimo Free at Last, al fin libre. Bueno, yo creo que muchísimas personas, millones de personas, no solo los cubanos del exilio, están deseando que en algún momento se produzca la caída de esa dictadura y que puedan decir: libre al fin Cuba, free at last, como dice esta canción. Muchísimas gracias por todo, Marcel. Nos volveremos a encontrar sin ningún género de dudas por ese Miami. Muchísimas gracias, doctor. Fue un gran placer, un honor. Y con estos compases extraordinarios de este Negro Spiritual, el Free at Last, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.